esta última parte de la clase veremos cómo se realiza la provisión de agua caliente a una vivienda y analizaremos también las características de las cañerías utilizadas para la provisión de agua. Existen distintos sistemas para proveer de agua caliente para uso sanitario a una vivienda, algunos de los cuales utilizan distintos tipos de energía. Entre los sistemas de uso más frecuentes podemos mencionar los sistemas de calentamiento instantáneo, los de calentamiento lento y de calentamiento mediante el uso de la energía solar. Los dos primeros sistemas los veremos a continuación. El último lo veremos en otra clase. En el sistema de calentamiento instantáneo, el agua se calienta cuando es consumida. El tipo más común dentro de este sistema son los calefones. En este gráfico vemos un esquema de un calefón a gas. El agua fría ingresa por la parte inferior del artefacto y al abrirse algún grifo de agua caliente empieza a circular el agua, que va a provocar que una válvula active automáticamente el paso del gas al quemador, que se va a encender y por la acción de la llama piloto. A medida que vaya circulando el agua a través del serpentín, se va a ir calentando y caliente va a salir por el lado izquierdo del artefacto. El uso del calefón tiene ciertas ventajas. Por un lado, calienta el agua de inmediato y va a calentar el agua que nosotros vamos a consumir. Brinda en forma ininterrumpida el agua caliente, o sea, mientras tengamos la energía y mientras tengamos agua, nunca se va a cortar el uso del agua, la provisión, el aprovisionamiento del agua caliente. También, por otro lado, solo consume energía cuando se usa el agua caliente. Cuando acciona un grifo de agua y cuando se enciende el calefón, en ese momento solamente vamos a consumir energía. Por otro lado, son aparatos que ocupan poco espacio y pesan poco y pueden ser colocados en distintos locales. Va a variar de acuerdo al artefacto. Ahora, tienen ciertas desventajas. Por un lado, no pueden servir dos demandas simultáneas. ¿Por qué? Porque puede suceder que estemos abriendo dos caños en forma simultánea, seguramente uno de ellos no va a tener la presión y la temperatura suficiente como para su uso. Por otro lado, se puede mezclar, al mezclar el agua fría y el agua caliente se puede apagar, porque puede perder presión y por lo tanto se apaga el quemador, los quemadores. Y por otro lado requiere una carga mínima de presión, o sea, el agua tiene que entrar al artefacto con una cierta presión para hacer accionar la válvula que va a encender los quemadores. Entonces, aquí aparece el concepto de presión. Veamos y tratemos de recordar a qué se refiere cuando hablamos de presión. Como dijimos en las clases anteriores, la presión del agua en un punto de la instalación va a estar dada por el peso de la columna de agua que baja desde el tanque hasta ese punto. Para el buen funcionamiento del calefón es necesario asegurarnos una presión adecuada del agua. Para ello, la altura en la que se encuentra el tanque es fundamental. En caso que el agua que venga del tanque alimente solamente al calefón, como es en el ejemplo que vimos, que habíamos resuelto en nuestra vivienda, la carga mínima requerida, que viene a ser la altura que existe entre la base del tanque y el artefacto más alto que va a abastecerse de agua caliente, que en este caso es la ducha, no puede ser menor a 2 metros. Entonces necesito una carga mínima de una altura de 2 metros. Ahora bien, si la bajada del tanque va a alimentar a más de un calefón o va a alimentar a un calefón y a varios artefactos, en ese caso la diferencia de nivel tiene que ser entre
4 metros o más. O sea, tiene que ser igual o mayor a 4 metros. Entonces, el uso, cuando yo instalo un calefón, voy a tener absolutamente condicionada la altura del tanque de reserva. A su vez, de que va a ser obligatorio el uso, la colocación de un tanque de reserva en mi vivienda. Veamos ahora el sistema de calentamiento lento. Este sistema consta de un tanque de acumulación de agua, el cual se encuentra aislado térmicamente. Y en él hay un termostato, en donde a partir del termostato, este termostato va a hacer que el agua permanezca siempre a una temperatura elevada y constante. Veamos, el ingreso de agua fría es una cañería que va a ingresar dentro del termotanque y va a llegar hasta la parte inferior del mismo, porque el agua fría se deposita en la parte inferior porque es más densa y es más pesada. A medida que el agua se va calentando, va perdiendo densidad, va elevando su temperatura y se va ubicando en la parte superior del termotanque. Es de allí donde se toma el agua caliente para el abastecimiento de los distintos artefactos. ¿Cuáles son las ventajas del uso del termotanque? Por un lado, no requiere carga mínima. No requiere que el agua venga del tanque, no requiere que entre con una determinada presión. Puede venir directamente el agua desde la red externa. Por otro lado, la temperatura del agua siempre está constante. Siempre voy a tener agua caliente. Y por lo general puede abastecer a más de un artefacto. Puede en forma simultánea estar usándose dos artefactos abasteciéndolos de agua caliente. Ahora, ¿cuáles podrían ser las desventajas? Por un lado, que la cantidad de agua caliente es limitada. Va a depender de la capacidad que tenga el termotanque. En algún momento el agua caliente se acabará si está usándose en forma ininterrumpida. Por otro lado, puede requerir mayor consumo de energía, porque al mantener siempre el agua caliente, el artefacto está permanentemente en funcionamiento y cada vez que se utiliza el agua caliente, nuevamente se acciona los quemadores, que pueden ser ya sea a gas o eléctrico, lo va a accionar y va a hacer funcionar para tener agua permanentemente calentada. Y otra de las desventajas es que tiene grandes proporciones, son elementos grandes, pesados, que hay que prever en el proyecto en dónde los vamos a ubicar. Va a necesitar un espacio definido que obviamente lo vamos a tener que tener en cuenta, así como hemos tenido que tener en cuenta las dimensiones de los artefactos cuando hemos diseñado los locales húmedos. Vamos a tener que definir claramente dónde va a estar y tener en cuenta sus dimensiones. Entonces, la elección de uno u el otro sistema va a depender de una serie de criterios que van a tener en cuenta y van a tener que analizar el diseñador en el momento de la toma de decisiones. Pero para ello hay que estar muy informados. Bueno, veamos cómo se ha resuelto en el proyecto de nuestro ejemplo, ¿sí? Tenemos la provisión de agua fría al tanque de reserva y desde el tanque de reserva en línea de trazo llegamos hasta el calefón. Observen, está representado el calefón, es un rectángulo negro que tiene un círculo verde que es el que va a representar la ventilación del mismo. A partir del calefón vamos a tener la salida de agua caliente que va a abastecer a todos los artefactos. Abastecerá a la cocina, a la pileta de lavar, al bidet, al lavabo y a la bañera. Observen que siempre el abastecimiento de agua caliente va a ser a la izquierda. Por convención y mundial, siempre la grifería de la izquierda sirve para abrir o cerrar la entrada del agua caliente.
Aquí vemos la correspondencia de la planta y el corte. Observen, en el corte lo único que se va a representar es la salida del agua caliente en una línea llena carmín y un indicativo que se va a distribuir en los distintos artefactos. Esta va a ser la representación en corte. Ustedes observen que en corte no se representa la provisión de agua de ninguno de los artefactos. Y del agua caliente solamente vamos a representar la salida del agua. Acá tenemos la imagen con una mayor detalle al estar ampliada. La salida del agua caliente desde el calefón y el aprovisionamiento al bidet, lavabo, bañera, pileta de cocina, pileta de lavar, siempre por izquierda. Observen bien cómo se representan las canillas surtidoras y cómo se representa la de la ducha. Acá tendría que ser dos líneas, ha faltado una, que de alguna manera están representando las llaves que van a abrir la parte superior o inferior de la ducha. Muy bien, pasemos entonces a esta imagen en donde vemos el aprovisionamiento, la entrada de agua fría y caliente con sus respectivas llaves de paso, el aprovisionamiento a un tanque embutido, que es el que va a abastecer al inodoro, abastecimiento de agua fría y caliente al bidet, a la bañera, acá tenemos la llave mezcladora para ir a la ducha, y al lavabo. Como vemos entonces, las cañerías, en el caso que acabamos de ver, están embutidas, que es una de las formas de colocación de las cañerías. Las cañerías pueden ir en una instalación embutidas, a la vista o enterradas. Las cañerías embutidas, que es la situación más frecuente en una instalación, podrán ir en la pared o en el contrapiso embutida. En el caso de los muros, que vayan en el muro, la altura recomendable es de 30 a 40 centímetros sobre el nivel del piso. Para colocar en las cañerías se debe realizar una canaleta que en la pared. En el caso de que la pared sea de gran espesor, o sea que me dé el espesor la canaleta, tiene que tener una profundidad mínima de 2 diámetros de la cañería. Y en ese caso las cañerías pueden ir juntas, superpuestas una abajo de la otra, en donde la cañería de agua caliente debe estar colocada en la parte superior para evitar que el vapor de agua posible de emitir el caño de agua caliente se condense al entrar en contacto con el caño de agua fría. Entonces, si nosotros lo colocamos en la parte superior, el vapor de agua directamente va a pasar hacia la parte de la... no se va a enfriar porque no va a estar en contacto con la cañería de agua fría. Ahora, si el muro es de un espesor más reducido, en ese caso podemos hacer una canaleta menos profunda, pero va a tener que ser más alta. Y la altura va a tener que ser igual a por lo menos 3 diámetros de las cañerías que se tienen que colocar. Acá vemos en esta imagen cómo se están calando la canaleta. Acá vemos la colocación de la cañería de agua fría, la cañería de agua caliente, las derivaciones. Acá vemos cómo se resuelve el cruce entre una cañería horizontal y una cañería vertical. Lo que se hace es colocar una pieza que se llama curva de sobrepaso o de sobrepasaje. Esta se recomienda que se coloque en el tramo de la cañería horizontal y se debe colocar por detrás del caño vertical. Esta sería la pieza. Acá vemos otro sector, es de la colocación.
Y finalmente, una vez que se completa la colocación, en este caso, que esta cañería es de polipropileno, se cubre la canaleta con un mortero, que puede ser un mortero cementicio. Acá vemos otro ejemplo de colocación, que es colocada la cañería en una pared de placas de yeso. Vemos que la cañería va a pasar a través de los montantes que están perforados y luego son fijadas mediante palanchuelas que van atornilladas a los montantes. Esta palanchuela le va a permitir mantenerlas fijas y estables a la cañería antes de cubrirla con la placa de yeso. Acá se las ha fijado a las planchuelas y luego se colocó, acá se está desplazando la placa de yeso y acá queda totalmente terminada. En este caso obviamente no es necesario realizar la canaleta, se trabaja en seco, pero se debe prever toda la colocación antes de ubicar la placa de cierre. Ahora tenemos la otra forma de colocar la cañería, que es a la vista. En este caso pueden ir colgadas del techo o ancladas al muro. En todos estos casos va a ser necesario elementos de fijación, como ser abrazaderas, grapas, ganchos, elementos que la sostengan y la tengan firme a la instalación. Se debe respetar la ubicación de los elementos de posición y de fijación y la máxima distancia que hay entre ellos. Por ejemplo, en este caso tenemos que dobla la cañería, tenemos un codo a 90 que permite un cambio de dirección en 90 grados. Hubo que colocar grapas fijas en estos puntos. En el caso de una derivación en T se colocan 3. En el caso de que tengamos una cañería vertical, tendremos diferentes colocaciones, diferentes grapas que van a ir fijándola, pero hay que tener en cuenta la distancia que van a tener entre ellas, van a variar de acuerdo al material de la cañería y al diámetro de la misma. Seguramente en la información técnica del material van a estar dadas, y de la cañería cuando la compre, va a estar dada todas esas especificaciones que habrá que tenerlas en cuenta. Cuando la cañería va en terreno natural y van enterradas, estas tienen que estar protegidas de la corrosión, del ataque de las sales que hay presentes en el terreno, de las acciones mecánicas accidentales, por ejemplo, un golpe de pala o de pico, alguien que quiere plantar una planta y lo rompe, del aplastamiento en el caso de estar, por ejemplo, debajo de una zona de circulación de elementos pesados. Las cañerías plásticas son las que presentan la mayor resistencia a la corrosión y a las acciones químicas. Pero las cañerías enterradas es recomendable colocarlas a una profundidad no menor a 30 centímetros y cubrirlas con una capa de arena y colocar luego un elemento fijo que sea una protección física. Por ejemplo, puede ser una hilera de ladrillos o cualquier otro elemento que sea resistente a los golpes y que le den la resistencia a esta cañería que va a ir enterrada. Veamos ahora los materiales de las cañerías. Podemos ver que la industria nos proporciona una amplia gama de materiales y de accesorios. Estos deberán ser seleccionados por el profesional en función a distintas condicionantes constructivas, económicas, estéticas. Muchas veces va a ir la cañería a la vista de qué material la voy a colocar. Lo cierto es que es necesario conocerlos bien a los materiales e informarnos adecuadamente en el momento de que definamos qué material vamos a emplear para la materialización de la construcción. En las imágenes vamos a observar diferentes tipos de cañerías. Hay plásticas, metálicas y diferentes secciones de cañerías y de accesorios. Pero para la provisión del agua fría y caliente de una vivienda, el diámetro va a depender del caudal de agua que tiene que llevar en función de los artefactos a abastecer. Pero lo cierto es que para una vivienda de baja complejidad como la que estamos analizando,
El diámetro de la cañería de agua fría y caliente va a ser de 13 milímetros, o sea, media pulgada. Y se recomienda que para la bajada del tanque de reserva al calefón, el diámetro de la cañería sea de 19 milímetros, o sea, 3/4 de pulgada. Esos serían los diámetros con los cuales nosotros vamos a trabajar en el sistema de aprovisionamiento de agua fría y caliente. Veamos entonces ahora los materiales de cañería. Dentro de los materiales tenemos, por un lado, los materiales metálicos y por otro lado, los plásticos. Dentro de los metálicos tenemos las cañerías metálicas no ferrosas y los ferrosas. Dentro de las no ferrosas están el cobre y el latón. El cobre, el material básico, es el cobre de gran pureza. Y las cañerías de latón están formadas ya por una aleación de cobre y de zinc. Estas cañerías, que son las que estamos viendo en la imagen, tienen como ventaja que las superficies interiores son muy lisas, entonces hay poca pérdida de presión por rozamiento. Recuerda que hablamos de la pérdida de presión y de carga por el rozamiento a través de las paredes. Estas son muy lisas y permiten que el agua circule con mucha fluidez. Entonces hay poca pérdida de presión. Por otro lado, tienen un bajo peso, son fáciles de manipular. En realidad vienen algunas flexibles y otras rígidas, uno va a elegir de acuerdo a cómo van a ir colocadas. En este caso, si van a la vista, por ejemplo, obviamente será mucho mejor fijas. Son fáciles de trabajar y tienen una alta durabilidad. La desventaja es que tiene un costo mayor a los caños plásticos. Evidentemente, las cañerías metálicas tienen mayor durabilidad, pero mayor costo que los plásticos. Dentro de las cañerías ferrosas está la de acero inoxidable. El acero inoxidable son aleaciones de acero con cromo y con níquel. Es el cromo, el material, el compuesto que va a impedir que se oxide el metal. ¿Cuál es la ventaja? Es una cañería muy resistente, es resistente a la corrosión, a los golpes, al aplastamiento, a los agentes atmosféricos. Por lo tanto, es muy recomendable que se use a la vista, porque es muy estético. Acá vemos la instalación en un baño, tenemos un sistema de provisión a válvula del inodoro con esta tecla. Esta es la imagen del baño del Teatro Colón, que ha sido totalmente refuncionalizado. Justamente no se lo podía tocar por tener un valor patrimonial, entonces toda la instalación nueva se hizo a la vista y se la hizo de acero inoxidable. Es muy estético y queda a la vista, si está bien construida, muy agradable. Tiene una alta durabilidad. ¿Cuál es la desventaja? Tiene un elevado precio y requiere fundamentalmente herramientas especiales para su unión. No con cualquier herramienta se lo une y tampoco no cualquier instalador lo puede hacer. Veamos entonces ahora las cañerías plásticas. Dentro de las cañerías plásticas tenemos distintos tipos de plástico. Por un lado está el PVC, que es policloruro de vinilo. Está dentro del grupo de las resinas. La ventaja es de fácil trabajabilidad, de bajo peso y es económico. Es uno de los materiales más económicos, pero no es apto para el agua caliente en la mayoría de ellos, el que viene de PVC. Después tenemos el polipropileno. Este es un material de mejor calidad. Su origen se basa en la obtención del polipropileno a través del gas propano. Tiene bajo peso, es económico. Este resiste a altas temperaturas, lo podemos usar para el agua caliente, pero no resiste a la intemperie. Luego tenemos el polietileno de baja densidad. Son estos rollos porque son muy flexibles, pero tienen una alta resistencia a los suelos agresivos y por eso se utiliza para riego fundamentalmente. En realidad es poco estético para ser colocado a la vista por el grado de flexibilidad que tiene, por el color, por el sistema de unión. Se utiliza fundamentalmente cuando queremos instalar un sistema de riego. Después está el polietileno reticulado.
Es similar al anterior, tiene un proceso que le permite soportar altas temperaturas, es muy maleable, pero también es poco estético para ser colocada a la vista. Por lo general se utiliza en las instalaciones de calefacción, para los pisos radiantes, para las losas radiantes, pero no justamente en la provisión de agua fría. Y después está el policloruro de vinilo clorado. Es de fácil trabajabilidad, bajo peso, es económico, y este sí es una variedad del PVC que lo permite ser usado en agua caliente. Es económico, permite usarse en agua caliente, pero es un sistema que no es tan difundido. Bien, cada uno de estas cañerías tiene un sistema propio de unión. Cada una tiene su especificidad en el tipo de unión, inclusive dentro de las mismas marcas uno tiene que ver cuál es el sistema. Para las cañerías metálicas, la unión de los caños, ya sea de cobre, latón o bronce, se puede realizar por soldadura, es la más frecuente, que más frecuentemente se utiliza. Acá vemos el aprovisionamiento en calefón, el agua fría y el agua caliente, y vemos cómo se está soldando. Y también puede realizarse uniones mediante accesorios roscados. Cualquiera de los dos tipos pueden usarse. Y en el caso del acero inoxidable, que dijimos que es un sistema más complejo, se hace mediante una bomba hidráulica. Es un elemento que va a servir para comprimir, ya sea en forma manual o en forma eléctrica, para comprimir los accesorios con la cañería y generar así una unión por compresión. Dentro de las cañerías plásticas tenemos el PVC. Dentro del PVC podemos usar como unión, ya sea pegarlas con pegamento o si no pueden ser roscadas. En el caso de ser pegadas, ¿qué es lo que se hace? Se lija la superficie a pegar, luego se coloca el pegamento, que por lo general tiene que ser específico de la marca, de la línea que estamos comprando, la cañería, y luego vamos a efectuar la unión entre las piezas. Esto va a demorar por lo menos 24 horas hasta estar en condiciones de ser usado. En cambio, las uniones roscadas, lo que se hace una vez que se corta el caño, es con una terraja generar la rosca y con esa rosca pegar con teflón o con pegamento, poner el accesorio. Acá tenemos un video que vamos a ver cómo se produce y cómo hacer el roscado y la unión a rosca. Ustedes observan que se coloca la cañería a cortar una vez que se mide el trozo que se necesita usar, se lo coloca en una prensa para que esté muy firme. Este es el caño que se va a utilizar, nuevamente se saca y se coloca nuevamente en la prensa, se lo fija y se va a hacer la rosca con la terraja. Observen cómo se lo va produciendo al roscado, que es el que va a permitir después unirlo con las piezas o con los accesorios que servirán de unión. Acá observamos cómo rápidamente, de forma muy sencilla, se ha formado la rosca, lo puede observar, a la cual se le hay que colocarle el adhesivo. Observamos la colocación del adhesivo, una cantidad importante de adhesivo, pero hay que evitar que rebalse, ¿no? Tiene que ser una colocación muy prolija. Luego se le coloca teflón, observemos la cinta de teflón, ¿sí? Luego del teflón nuevamente se coloca el adhesivo y finalmente se lo une al accesorio por medio de la rosca, a la cual hay que ajustarlo y ya estaría en condiciones
de estar unido para luego colocarlo en la canaleta correspondiente para el embutido. Bueno, vemos que en la situación del polipropileno, que del otro material que es usualmente empleado, las uniones pueden ser por roscado, que es el que acabamos de ver, o el que más se emplea es por fusión. Las uniones de por termofusión, una vez que se marca, se utiliza un aparato que se llama termofusor, que sirve para calentar los componentes a unir y producir de esa manera la unión y el pegado de ambos componentes. Acá también hay un video que podremos ver cómo se realiza la unión por termofusión. Estos son los accesorios, las cañerías, las distintas secciones de cañería. Se corta con una pieza especial el tubo, se marca hasta dónde se deberá calentar. Con el termofusor, que es el aparato que está caliente, se calientan simultáneamente los dos componentes a unir, en este caso es la cañería y un té. ¿Sí? Una vez que están calientes, se los une. Se espera unos minutos y en pocos minutos se logra una unión monolítica. Este corte muestra que prácticamente pasa a ser una pieza única. Bueno, finalmente tenemos los otros materiales. El polietileno de baja densidad, la unión se realiza por un sistema de enchufe a espiga. Estos serían los enchufes con las espigas en caliente. El polietileno reticulado tiene un sistema de arandela metálica que se ajusta sobre el caño. Ustedes observen, este es el accesorio, se une por medio de una arandela metálica. Y finalmente el CPVC, la unión es por pegado y ya vimos la forma en que se pega. Bueno, conocido entonces los materiales y los diámetros, vemos cómo quedaría nuestro plano. Tenemos la provisión de agua fría, caño de polipropileno de 13 milímetros, ¿sí? La entrada del agua fría. Luego tenemos la especificación en el tanque de reserva de 850 litros, sube un caño de polipropileno de 13, baja un caño de polipropileno de 0019, o sea 19 milímetros, sería 3/4 de pulgada, y luego tenemos las especificaciones de las llaves, 2 llaves de paso, la que está en la provisión del agua y la que está en la bajada del agua, una válvula de limpieza y el caño de ventilación con sus dimensiones. Acá también tenemos que se representa y se indica en el corte el material y el diámetro de la cañería. Finalmente quería mostrarle en tridimensión, a escala, en un modelo a escala, cómo sería el sistema de la instalación de la cañería. Ya lo vimos en planta, en corte, lo veamos en forma tridimensional. Tenemos estas plantas donde están los locales sanitarios que se van a abastecer, el baño, el lavadero y la cocina. Esta imagen nos muestra en perspectiva la entrada de agua. Acá el agua va a bajar, la cañería va a ir enterrada y luego va a entrar en la vivienda a abastecer la cocina, el lavadero y el baño y el tanque de reserva. Sacamos las paredes, lo vemos en mayor detalle. Les recuerdo que esto es a escala. Ahora vamos a ver en detalle este sector. Tenemos la entrada, llegó el agua, el aprovisionamiento a los artefactos del baño, la subida al tanque,
el abastecimiento al lavadero, a la pileta de cocina, la bajada del tanque con su válvula de limpieza y llave de paso, el ingreso al calefón y desde el calefón la salida del agua caliente y el abastecimiento a la pileta de cocina, de lavar y a los artefactos del baño. Veamos un detalle de este sector, este detalle para ver cómo están los distintos accesorios. Acá vemos la curva del sobrepaso, vemos el T, vemos los codos, los distintos accesorios que son los que van a ir permitiendo los cambios de dirección, los cruces de cañería para materializar la instalación. Acá vemos también, este sería el sector del abastecimiento al lavabo, al inodoro, bidet y ducha. Finalmente, la situación real, tenemos acá las paredes ya caladas, ubicadas los caños, la provisión de agua fría y caliente, a la ducha, al bidet. En este caso tenemos el abastecimiento de agua a un inodoro que se va a abastecer con el sistema de válvula. Entonces tenemos un mayor diámetro de cañería y un caño que viene directamente a este sector que es donde va a estar ubicado el inodoro. Acá tenemos instalada la llave de paso y el abastecimiento del agua de la pileta de cocina. Obviamente, en viviendas con mayores dimensiones, los sistemas son más complejos, como los que estamos viendo en estas imágenes. La cañería en este caso va embutida en el piso. Acá vemos la distribución del agua fría, del agua caliente. En este caso lo vemos en esto es una vista del techo, la bajada del tanque, en fin. El nivel de complejidad obviamente va a variar de acuerdo a los artefactos y a los locales a surtir, pero las nociones básicas y los conceptos básicos nos van a servir para poder resolver en forma adecuada y exitosa un diseño de provisión de agua.